En Acción Legal tenemos un tema importante, la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la paridad e igualdad de oportunidades en el proceso eleccionario. Va a estar bueno, no le cambies. Esto es Acción Legal. A pesar de los años, continúan los estereotipos de la mujer, haciendo que se asuman roles o situaciones que impidan el desarrollo profesional y personal de las mujeres. Your Excellencies, UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality, and to do this, we need everyone involved. This is the first campaign of its kind at the UN. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change. And we don't just want to talk about it. We want to try and make sure that it's tangible. Hoy en día, los derechos de las mujeres son defendidos por diferentes medios. En el Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación se realizó una sentencia para dotar de eficacia a las disposiciones de paridad de género. No, por señor magistrado, gracias. Gracias. Es solamente porque me siento moralmente obligado a atender lo que en pocas ocasiones tenemos. Acompáñenos, porque en Acción Legal hablaremos de esa sentencia que se realizó el 28 de febrero del 2015. Como cada semana, esto es Acción Legal. El tema de hoy, la paridad de género e igualdad de oportunidades en el proceso eleccionario. Y estamos honrados en que nos acompañe el señor magistrado Yair David García Ortiz. Él es magistrado de la Sala Regional en Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señor magistrado. A sus órdenes, doctor Estil. Muy agradecido de la oportunidad de venir a acercar la justicia en términos ciudadanos a la ciudadanía, que es finalmente el objetivo de todo el sistema y el aparato judicial. Sobre todo en temas ahorita que están muy candentes. Creo que es propicia la ocasión para desarrollar el tema. Sin embargo, a mí me gustaría en lo personal tener la oportunidad de que cada que hubiera una sentencia que de alguna manera interese a la ciudadanía, pues tener la oportunidad de acercarla en términos ciudadanos, de hacer sentir cuáles fueron las razones por las que se tomó una decisión en determinado sentido, una u otra forma. Creo que es una parte de la obligación de nosotros los juzgadores, no solo dictar sentencias, sino que se entiendan nuestras sentencias y que se conozcan y que se analicen y se discutan y, ¿por qué no?, que se juzguen nuestras sentencias también. Esta nueva apertura del Poder Judicial Federal de transparentar sus decisiones, yo creo que beneficia mucho a la ciudadanía. Estamos acostumbrados con un sistema tradicionalista de que todo estaba dentro del misterio. Claro. ¿Qué hacían los magistrados federales? Y ahorita le tomamos la palabra, señor magistrado, para cuestiones relevantes que ustedes consideran que nosotros lo podamos difundir a los televidentes, a la sociedad. Yo creo que ayuda mucho en esta nueva etapa de la justicia en México. Yo creo que estamos tardados ya en esta cuestión, ¿no? Creo que se habla mucho de una crisis de credibilidad, pero poco se hace para revertirla y creo que estamos ya un poquito demorados en dar las explicaciones que la ciudadanía requiere. Ya la gente ya no se conforma con recibir la sentencia y acatarla, ¿no? Necesita saber por qué se dictó una sentencia en tal o cual sentido y que se le explique hasta la saciedad y que quede plenamente convencido que no había otra opción o que si la había es una cuestión interpretativa que también puede ser válida, ¿verdad? Pero que existe un fundamento y razón por el cual se dicta una sentencia en determinado sentido. Sí, que no se vea que es un capricho de la autoridad. Y más en materia electoral, ¿no? Creo que es todavía una doble obligación de transparentar exactamente las razones por las que se toma una decisión en cualquier sentido. Y más hoy, en esta nueva reforma que hubo a la cuestión electoral, de la participación ciudadana y todo esto que está... Bueno, es un esfuerzo conjunto. Yo siempre he dicho que las reformas o las leyes resultarían
inoperantes si los juzgadores no le diéramos el sentido que se debe, ¿sí? Serían como eso, así como antes los libritos que apilábamos, los códigos, ahí servían a veces para sostener cosas sí, que no se fueran a caer, para que se vieran bonitos, ¿no? Para adornar la biblioteca, pero creo que es tan interesante como se aplique. Esa es la razón que hay que darle el sentido correcto a las leyes y hablarlo, ¿por qué no? Explicarlo y por qué no, justificarse y por qué no. Yo siempre he dicho, señor magistrado, que en México tenemos una de las mejores leyes del mundo, tenemos una de las mejores constituciones del mundo. A veces lo que falla somos los que lo administramos, porque a veces la interpretación que se le dan a la ley, a la doctrina, a los principios generales del derecho, quizá alguna otra persona difiere o quiere aplicar su imposición, ¿no? Entonces, yo creo que ha estado cambiando todo este espíritu del juzgador con estas nuevas generaciones como ustedes, Gracias. Que piensan totalmente diferente a cómo se administraba anteriormente el sistema. Bueno, entender que el orden jurídico es único, es un universo que se tiene que conjugar todo, la sistemática es fundamental para entender el orden jurídico, no entender las leyes como algo rígido, como algo inamovible, sino como una norma que evoluciona, como un criterio que evoluciona y que se tiene que poner a la par de la realidad social, ¿no? de lo que exige la sociedad, porque simplemente dejaría de existir si no hace eso. Entonces creo que es parte también de la evolución del derecho y de la evolución de la concepción jurídica que también tiene la sociedad del orden en términos generales. Y esta evolución también se está premiando en la cultura de la gente, Claro. de visualizar en un sentido totalmente diferente a como se veía anteriormente. Y bueno, yo creo que para todos es mejor, para la sociedad va a avanzar mucho y ustedes toman otro rol dentro de la responsabilidad. Ese es el compromiso y el deseo que tenemos los magistrados que integramos el Tribunal Electoral. Muy bien, continuamos con Acción Legal. Estamos tratando el tema de la paridad e igualdad de oportunidades en el proceso eleccionario. No le cambie, va a estar bueno. Más adelante en Acción Legal. ¿Sí? Entonces, como estás poniendo reglas para antes de, ¿sí? Estás incurriendo en una violación al principio de reserva de ley. Eso es en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados. El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acuden por primera vez a las urnas. En elecciones presidenciales del 2012, la participación de las mujeres en México fue mayor a la de los hombres. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la paridad e igualdad de oportunidades en el proceso eleccionario. Y bueno, señor magistrado Yair, entrando al tema ya de fondo, ¿qué hace el Poder Judicial de la Federación en estos procesos electorales? A ver, vamos a, para no salirnos en el contexto de la plática, a tomar como ejemplo esta sentencia que de verdad cubre aspectos muy relevantes para la elección. Aquí va. Trataré de ser breve en el contexto histórico de los antecedentes de la causa. La Comisión Electoral dicta una serie de reglas en su acuerdo 29 que refería hace rato, que van encaminadas a lograr la paridad en la postulación y en la integración del órgano legislativo y de los ayuntamientos. Específicamente, ¿qué decían estas reglas? Decían, a ver, partidos políticos, cuando me vayan a postular su lista de candidatos que cubran los 26 distritos electorales de Nuevo León, van a dividirlo en dos, los ganadores conforme a su elección pasada, los que tengan el mayor porcentaje de votos obtenidos en la elección pasada,
los de menor porcentaje, y deberán colocar al 50% de las mujeres arriba y al 50% de las mujeres abajo, es decir, 7 y 6 y 7 y 6, ¿sí? Y en materia de ayuntamientos, deberán postular la integración de sus listas, sobre todo en la cuestión de los regidores y síndicos, deberán de hacerlo de manera alternada, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Bueno, ¿qué implica esto? Implica hacer efectivo, por así decirlo, lo que nosotros conocemos como una acción afirmativa, ¿sí? ¿Qué es esto de la acción afirmativa? Bueno, son medidas que el Estado adquiere o implementa como una política de Estado, ¿sí?, que lo plasma en la ley y que van tendientes a nivelar o a revertir una situación de desigualdad, en este caso hablando de la mujer. Cuando ya hemos avanzado bastante en materia legislativa, ya ahora hablamos ya no de cuotas de género, sino de paridad, el 50 y 50, ¿sí? Entonces, es la manera como la Comisión Electoral encontró que podía garantizar que se hiciera esto por los partidos políticos. Sin embargo, bueno, tiene sus implicaciones, que son las que fueron materia finalmente de esta controversia. Algunos partidos políticos se inconformaron con esas reglas y de ello conoce el Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal analiza estas reglas impuestas por la Comisión Estatal Electoral y dice, respecto a la postulación de candidatas mujeres para diputados, para integrar el Congreso local, lo que sucede es que tus reglas que estás poniendo, ¿sí?, violan el principio de subordinación jerárquica, ¿sí?, porque la ley, es decir, la ley ya establece las reglas que se deben de seguir y tú estás imponiendo unas nuevas que cuando solo tienes atribuciones para calificar esos métodos o esos criterios o lo que adopte cada partido político al final de, ¿sí? Entonces, como estás poniendo reglas para antes de, ¿sí?, estás incurriendo en una violación al principio de reserva de ley. Eso es en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados. En cuanto a los ayuntamientos, estás peor, le dice el Tribunal Electoral, porque estás transgrediendo, estás generando una antinomia con lo que ya dice la ley. La ley ya establece claramente cómo se van a integrar las listas de candidatos a regidores, a síndicos, y tú no tienes facultades para cambiar esas reglas, por así decirlo, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que dice el tribunal. Ahora, contra esta sentencia que dicta el tribunal acuden 39 personas, hombres, mujeres, y un partido político, e impugnan y dicen, a ver, palabras más para hablar en términos ciudadanos, la sentencia del tribunal está desconociendo todo el orden jurídico, constitucional, supraconstitucional, para especificarlo, tratados internacionales, en materia de equidad de género. Está echando por la borda todas estas medidas afirmativas que el Estado ya ha asignado y por el cual está comprometido, ¿sí? Entonces, requerimos que se reinstalen, por así decirlo, las reglas que puso la Comisión Estatal Electoral, ¿sí? Esa es nuestra tarea, analizar precisamente bajo la luz de la constitucionalidad y de la legalidad si la sentencia que dictó el tribunal está dictada conforme a derecho o no, ¿sí? Y en determinado momento, si las reglas que dictó la Comisión Estatal Electoral están dictadas conforme a derecho o no, si tienen razón quienes promovieron contra nosotros o no. Muy bien. Estamos con el tema la paridad e igualdad de oportunidades. No le cambie. Vamos a ver la sentencia y el razonamiento del magistrado. Continuamos. Esto es Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Y por eso es que el Estado ha adoptado diversas medidas para darle participación efectiva a las mujeres en los cargos de elección popular. Entonces, ¿quién defendería los derechos de este colectivo?
votar, desafortunadamente en pocas ocasiones, en los juicios, que es un escrito de Amicus Curiae que nos suscribió la representante de ONU Mujeres en México, y que básicamente viene en el tenor o sosteniendo o respaldando la posición de las demandantes en cuanto a que las reglas que fueron eliminadas por el tribunal responsable dejan en un estado de indefensión propiamente al grupo vulnerable en cuanto a las reglas de paridad. O dicho de otro modo, que las reglas que había propuesto la Comisión Estatal Electoral generaban o eran acordes con las acciones. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la paridad de género e igualdad de oportunidades en los procesos eleccionarios. Con motivo de esta sentencia, señor magistrado Yair, ¿cuáles fueron las reglas que se establecieron, cuáles se violentaron y el interés jurídico de las partes y que culminó con una sentencia en definitiva sobre este particular? A ver, voy por el principio. Parece importante señalar lo del interés jurídico, en principio, porque se hizo un desglose entre los hombres y las mujeres, admitiéndole solo a las mujeres, a partir de lo siguiente. Regularmente el interés jurídico se conoce como la vinculación de la persona o el sujeto con el derecho que se va a tutelar. Es decir, yo para que acuda a un órgano jurisdiccional debo ser titular del derecho que estoy pidiéndose tutele. En este caso tenemos que lo que está en juego es el derecho de un grupo colectivo, en situación de vulnerabilidad, que se le conoce como sujetos de una acción afirmativa que el Estado ya ha reconocido que hay que tratar de revertir una situación de desigualdad histórica, y por eso es que el Estado ha adoptado diversas medidas para darle participación efectiva a las mujeres en los cargos de elección popular. Entonces, ¿quién defendería los derechos de este colectivo? Nosotros consideramos entonces que es pertinente y justo, y además acorde a todo el sistema de constitucionalidad, permitir que acudan en defensa de este grupo colectivo, de los derechos de este colectivo en situación de vulnerabilidad, pues precisamente quienes integran ese grupo colectivo. De ahí que nosotros consideramos que era pertinente darle entrada a las demandas de las mujeres, no así a las de los hombres, porque no pertenecen a ese grupo de vulnerabilidad. Ahora, al final, las reglas, ¿cómo quedaron? ¿Qué es lo que se hizo? En realidad no se le dio la razón a ninguno, ni al Tribunal Electoral, ni a la Comisión Electoral, ni siquiera a las personas que acudieron con nosotros, que sirvió como motivo para el análisis de constitucionalidad de estas reglas, ¿sí? Porque lo que se dijo es, a ver, en efecto, ¿sí?, estás limitando los supuestos, la libertad de autodeterminación de los partidos, que la ley ya les concede, ¿sí? Pero, permíteme, tu tribunal, con ello no se excede la facultad reglamentaria que tiene la Comisión Estatal Electoral, como tú lo estás diciendo, ¿sí? Entonces, si vamos a conjugar, a ponderar los derechos de autodeterminación de los partidos políticos de frente con el derecho que tienen las mujeres para acceder al cargo de elección popular, lo que nosotros consideramos se debería de hacer es regular la atribución de la Comisión Electoral para verificar que se cumplan con los criterios que establece la ley, ¿sí? Pero establecerlo ya en un lineamiento desde ahorita, desde ahora ya, porque en la medida en que quienes atienden o participan en un proceso electoral conocen las reglas con las cuales se están jugando desde antes de que se realice el juego, pues en esa medida se brinda certeza para todos, ¿sí? Entonces, lo único que se establecen, nosotros les dimos lineamientos para que se formularan estas reglas, señalando cómo se podría hacer la conjugación de cualquier criterio que el partido político adopte, cualquiera que sea este, para llegar finalmente a la equidad, que no es lo mismo que la paridad, ¿sí? Y eso es en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados. En cuanto a la integración de los municipios, definitivamente la alternancia en la formulación de las listas es algo que ni se lo está inventando la Comisión Estatal Electoral,
ni nos estamos inventando nosotros. Ya es una regla establecida en la Constitución, ya bastante probada, por así decirlo, con relación a que es la forma de garantizar que cuando se integre el ayuntamiento, se integre con verdadera paridad. Y de eso básicamente hablan las reglas. Que no sea simple demagogia, ¿no? Que no sea Hay que hacerlo discurso. efectivo. Hay que hacerlo efectivo. Y si no, para eso estamos los tribunales constitucionales. Esto sirvió para establecer debidamente que las reglas de cómo deberían estar establecidas antes de anunciarlas, que quedaran plasmadas en un documento. Es exactamente el sentido. La certeza, la seguridad jurídica de frente, la autodeterminación de los partidos políticos y al derecho que tienen las mujeres para acceder al cargo de elección popular, pero que sea un derecho efectivo, que sea algo real, ¿sí? Y que no se busquen mecanismos para evadir esa responsabilidad que todos los mexicanos tenemos. Y no ver más Juanitas como... Ni más Juanitas, ni más, ni más Juanitos. Marías, ni nada parecido. Yo le agradezco mucho, señor magistrado Yair, que nos haya honrado en este programa. Esperemos, le vamos a tomar la palabra de que tengamos otros más de asuntos tan relevantes y que afectan o benefician e impactan a la sociedad. A sus órdenes siempre y las veces que sea necesario, con el gusto de siempre y con el gusto de acercar la justicia a la ciudadanía. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es Acción Legal.